Queremos resolver la ecuación dada. Para el primer paso, borramos los paréntesis en el lado derecho distribuyendo 2. Tenemos 1 4x. Más 1 2 es igual, distribuir 2, 2 veces 4 5x es igual a 8 5x. Para mostrar algo de trabajo, si queremos multiplicar 2 y 4 5, recuerde, escribimos 2 como 2 sobre 1 por 4 5. No hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores, y por lo tanto, simplemente multiplicamos los numeradores y denominadores, lo que nos da 8 5, razón por la cual este producto es 8 5x. Y luego tenemos 2 por 3, que es 6, lo que nos da más 6. Y ahora sumamos o restamos para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Aislemos los términos variables a la izquierda. Vamos a deshacer este positivo 8 5x, restando 8 5x en ambos lados. Y ahora simplificamos. Para ayudarnos a determinar 1 4x menos 8 5x, determinemos 1 4 menos 8 5 aquí a la derecha. Observe que el mínimo común denominador será 4 veces 5 o 20, y por lo tanto, debemos escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 20. Y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 1 4 por 5 y el numerador y denominador de 8 5 por 4. Observe que ahora tenemos un denominador común de 20. Y el numerador es ahora 5 menos 32, que es negativo 27. Entonces esta diferencia aquí es negativa 27 20x. Todavía tenemos más 1 2 igual a la derecha. Esta diferencia es 0 y todavía tenemos 6. Y ahora para aislar el término variable, deshacemos el más 1 2 restando 1 2 en ambos lados. Simplificando, tenemos 27 20x negativos. Y luego 1 2 menos 1 2 es 0. En el lado derecho, tenemos 6 menos 1 o 2, que es 5 1 o 2, que queremos como fracción impropia. 5 1 o 2 tendremos un denominador de 2, y el numerador es 2 por 5 más 1, que es 11. O podemos encontrar esta diferencia escribiendo 6 como fracción con un denominador de 1. Entonces tenemos 6 sobre 1 menos 1 o 2. La pantalla LCD es 2. Multiplicamos la parte superior e inferior de 6 sobre 1 por 2. Observe ahora que tenemos un denominador común de 2. Y el numerador es 12 menos 1, que es 11. De cualquier manera, la diferencia es 11 2. Y ahora para el último paso, multiplicamos o dividimos para resolver x. Negativo 27 barra 20x significa negativo 27 20 veces x. Entonces podemos estar pensando que deberíamos dividir por esta fracción. Recuerde, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, para el último paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 20 27 negativo. A la izquierda, estamos multiplicando por recíprocos y, por lo tanto, el producto es una vez x o x. O si queremos mostrar la simplificación, hay un 20 y 20 aquí y aquí. Y hay 1 27 y 27 aquí y aquí, lo que nos da negativo una vez x, que es un x o solo x. Y en el lado derecho, observe que aquí tenemos un factor común de 2 entre 2 y 20 negativos. Tenemos 1 2 en 2 y 10 2 en 20. Y ahora multiplicamos, teniendo cuidado con los signos. En el numerador, tenemos 11 veces negativo 10, que es negativo 110. Y el denominador es 1 por 27 o 27. Entonces, esta es la solución a la ecuación. También escribamos esto como un número mixto. Para convertir a un número mixto, ignoraremos la señal por un momento y dividiremos 110 entre 27. Hay 4 27 en 110. 4 por 27 es 108. Restamos, la diferencia es 2. El cociente es 4 2 27, lo que significa que como un número mixto, podemos expresar la solución como negativa 4 2 27.
Espero que hayas encontrado esto útil.